Buenos días, licenciado Sócrates. Un placer, tenemos aquí al licenciado Jack de Jesús Méndez Urbina, profesor del colegio que tiene experiencia en el tema y básicamente pues hoy nos va a hacer una exposición acerca de la experiencia en materia de prevención de lavado como contador público, tomando en cuenta que estamos en la conmemoración del Día de Antilavado. Sin más preámbulos, no sé si el profesor Silvio tiene algún tipo de, tiene alguna palabras. Si no, pues empezaríamos con el licenciado Jack. Sí, profesor. Adelante, Jack. Adelante, adelante. Ok, muchas gracias, ¿verdad? Vamos a dar inicio, primeramente dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Estar acá compartiendo parte de nuestros conocimientos con toda la membresía del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Quiero agradecer, ¿verdad?, a los organizadores de este mini congreso, ¿verdad?, en conmemoración del Día del Antilavado, al licenciado Silvio Ronald, ¿verdad?, presidente del colegio, licenciado Sócrates Brenes, y pues en realidad me siento muy agradecido por la invitación que hacen, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, compartir, como les digo, parte de mi conocimiento en materia de PLA. Se escucha, se está escuchando, ¿verdad? No sé si tengo interferencia. Sí, sí, licenciado. ¿Se escucha? Ok, perfecto. Bueno, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Jack Méndez Urbina, ¿verdad? Bueno, soy contador público autorizado y tengo experiencia, ¿verdad?, en materia de prevención de lavado de activos, experiencia como oficial de cumplimiento, ¿verdad?, ante la unidad de análisis financiero en la industria de casinos, también experiencia como auditor interno, auditor externo, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, como consultor y asesor, ¿verdad?, en materia de prevención de lavado de activos. He preparado, ¿verdad?, he realizado esta presentación con un enfoque meramente, ¿verdad?, más que todo contestando a colegas que me han hecho, ¿verdad?, en diferentes ocasiones estas preguntas de cómo pueden o cómo podemos nosotros como contadores públicos, como profesionales de la contabilidad, ejercer en materia de prevención de lavado de activos, ¿verdad? Muchas veces me han preguntado, porque el pensar, ¿verdad?, en sí es variado, y colegas me han hecho esta pregunta de cómo, de qué manera podemos ejercer en materia de prevención de lavado de activos como profesionales o como contadores públicos. Sabemos, ¿verdad?, en realidad que nuestra profesión tiene una cartera amplia de servicios, ¿verdad?, que podemos ofrecer a las empresas, a las instituciones, a los sujetos obligados, y como profesionales de la contabilidad debemos de estar al día, debemos de estar claros cómo podemos, ¿verdad?, aprovechar en este caso las oportunidades que se dan en el ámbito laboral en cuanto a las ofertas en materia de prevención de lavado de activos. Para ello es muy importante estar actualizados, para ello es muy importante estudiar, ¿verdad?, todo lo que es la base legal, estar al día con las leyes, normativas, etcétera, ¿verdad?, comunicados, y así aprovechar, ¿verdad?, para ofrecer nuestros servicios en materia o como especialista de prevención de lavado de activos. Y para ello, ¿verdad?, traigo esta presentación para dar respuesta a estas dudas, a estas incógnitas que tenemos en materia de cómo puedo ejercer en materia de prevención de lavado de activos siendo un contador público. Desde mi experiencia personal, les puedo compartir lo siguiente. En mi caso, ¿verdad?, tengo experiencia como oficial de cumplimiento
Más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos para poder optar al cargo de oficial de cumplimiento, siendo contador público. También experiencia, ¿verdad? Tengo como auditor externo al programa de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, a los sujetos obligados, ¿verdad? Es muy importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Que tenemos estas oportunidades de poder realizar auditorías externas a los programas de prevención de lavado de activos según normativa, ¿verdad? Los reguladores, los entes reguladores solicitan a los sujetos obligados. Entonces, un contador público puede realizar una auditoría externa. Más adelante vamos a estar viendo de igual manera cuáles son los requisitos, ¿verdad? Que debe de tener este profesional para poder realizar una auditoría externa. Entonces, en base a mi experiencia, en base a mi conocimiento, de manera personal, ¿verdad? Les voy a compartir a cada uno de ustedes para que así, ¿verdad? Podamos viendo, visualizando y que nos llame la atención este tema, ¿verdad? Porque es muy amplio y además, ¿verdad? Que tenemos oportunidades como profesionales, como contadores, que debemos de aprovecharlas. Pero para ello, ¿verdad? Es importante mencionar que el Colegio de Contadores Públicos tiene, ¿verdad? Ofrece capacitaciones en materia de prevención del lavado de activos. Existe un diplomado que es muy completo, ¿verdad? Para que los contadores públicos entren en materia y conozcan, ¿verdad? Todos los tipos de situaciones o cómo es que se lleva o cómo que se lleva a cabo en materia de prevención del lavado de activos, cómo que se debe de trabajar. Es importante, ¿verdad? Que nosotros como profesionales estemos actualizados. De igual manera hay charlas gratuitas, ¿verdad? Aportes a las profesiones, como en este momento, ¿verdad? Estamos ofreciendo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Miembros del Colegio de Contadores, este tipo de charlas, este tipo de presentaciones que nos ayudan, ¿verdad? A fortalecer nuestros conocimientos y que más de manera gratuita, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros comprendamos y sepamos, ¿verdad? La importancia que tiene, que debemos de tener, ¿verdad? Los conocimientos como profesionales, muy importante, además de que somos sujetos obligados, ¿verdad? Como contadores públicos autorizados somos sujetos obligados y por ende debemos de tener conocimientos en la materia de la prevención del lavado de activos. En mi caso, ¿verdad? También como consultor y asesor, puedo decirle que colegas, que ustedes como contadores también pueden ejercer, ¿verdad? Como consultor y asesores independientes, en este caso, ¿verdad? En apoyo al oficial de cumplimiento de un sujeto obligado para la elaboración de manuales en materia de prevención de lavados, lo que son las evaluaciones individuales de riesgo, entre otros, ¿verdad? Hay un sinnúmero de requisitos o de funciones que debe de cumplir el oficial de cumplimiento y por ende, ¿verdad? Nosotros como consultores y asesores independientes podemos acompañarles, ¿verdad? Para que ellos realicen su función de manera correcta, aplicable, ¿verdad? O siguiendo lo que nos dicen las leyes y normativas vigente. También, ¿verdad? Como experiencia personal, soy docente en materia de PLA y he tratado, ¿verdad? De compartir mis conocimientos en cuanto a este tema. Entonces, en sí, ¿verdad? Lo que yo quiero compartir con cada uno de ustedes en base a mi experiencia, cómo podemos, ¿verdad? Sacar provecho en materia laboral en cuanto a la prevención del lavado de activos y así para de igual manera, ¿verdad? Para que ustedes se motiven para aprender, para conocer, para estudiar sobre este tema que es muy importante, sobre todo, ¿verdad? Mucha responsabilidad en cuanto a manera profesional, así también, ¿verdad? De manera de cumplimiento como sujetos obligados. En cuanto a mi experiencia como oficial de cumplimiento, puedo compartirle, ¿verdad? A cada uno de ustedes que ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante en lo que es la industria de casino. Pero debo compartirle a cada uno de ustedes, ¿verdad? Quizás
más de algún colega ya sabe a lo que me voy a referir en cuanto a ser un oficial de cumplimiento. Otra pregunta que me han realizado colegas es ¿qué debo de cumplir o qué requisitos debo de tener para poder optar al cargo de oficial de cumplimiento? Y es por eso, ¿verdad?, que les traigo el día de hoy los requisitos, ¿verdad?, que debe de tener un profesional para optar al cargo de oficial de cumplimiento. En este caso, ¿verdad? Tenemos como punto 1, ser profesional debidamente acreditado con título universitario, ¿verdad? Es un punto que creo que lo cumplimos porque somos profesionales, contamos con nuestro título, ¿verdad?, de profesional de contadores públicos, y en este caso, ¿verdad?, cumplimos con el primer punto, con nuestro el primer requisito para poder ocupar el cargo de oficial de cumplimiento. Cumplimos con el punto número 1, ahora vamos a ver el punto número 2. Dice que para optar el cargo oficial de cumplimiento debemos de acreditar, ¿verdad?, que ha recibido capacitación en prevención del lavado de activos. Muy importante esto, y es por esto que le digo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros como profesionales debemos de capacitarnos, ¿verdad? Debemos de tener ese hábito, esa cultura de capacitarnos en materia de prevención del lavado de activos para poder optar al cargo de oficial de cumplimiento. En este caso, ¿verdad?, nos sigue diciendo la normativa, que es la normativa UAF 017-2019, que en caso de que la persona nombrada no cumpla con este requisito, el sujeto obligado deberá capacitarlo, ¿verdad?, en un plazo no mayor a 6 meses, contado desde que se emite la carta de no objeción de la UAF, ¿verdad? Y deberá remitir un soporte, en este caso, ¿verdad?, son diplomas de capacitación que estén debidamente, ¿verdad?, autorizados. Esta capacitación deben de ser impartidas por profesionales o especialistas en materia de prevención de lavado de activos. Entonces, si usted, colega, ¿verdad?, cuenta con capacitaciones, ¿verdad?, debidamente tiene, ¿verdad?, sus diplomas que lo acreditan, que usted sea capacitado en materia de prevención de lavado de activos, usted está cumpliendo, ¿verdad?, el segundo requisito para optar el cargo de oficial de cumplimiento. Entonces, tenemos el primero, ¿verdad?, que ya lo cumplimos, que somos profesionales licenciados. Tenemos el segundo punto, que es el tema de capacitación, ¿verdad? Y tenemos otro punto, que es no estar en curso, ¿verdad?, en ninguna de las siguientes causas de incompatibilidad. Entonces, aquí nos habla, ¿verdad?, que para ser oficiales de cumplimiento de un sujeto obligado, no podemos ser oficial de cumplimiento de otro sujeto obligado. Es decir, si ya nosotros estamos o tenemos un cargo de sujeto obligado, de oficial de cumplimiento, perdón, de un sujeto obligado, no podemos ser oficial de cumplimiento de otro sujeto obligado. Eso es algo, ¿verdad?, una limitante en cuanto a optar al cargo de oficial de cumplimiento. Otro punto es, ¿verdad?, el de ser accionista, socio, director, gerente general, ejecutivo de mayor rango o parte relacionada del sujeto obligado, ¿verdad? No podemos ser un oficial de cumplimiento cuando reunimos una de estas características, ¿verdad? Otro punto importante es cuando somos auditores internos del sujeto obligado o de cualquier otro sujeto obligado. No podemos optar nosotros al cargo de oficial de cumplimiento cuando estamos ejerciendo la función de auditor interno de un sujeto obligado. Entonces, aquí estamos viendo los puntos, ¿verdad?, o requisitos que nos da la normativa 017 en cuanto a cuáles son los requisitos para optar al cargo de oficial de cumplimiento. Otro punto, ¿verdad?, es el ser deudor, ¿verdad?, moroso en cobro judicial del sector financiero y microfinanciero. Entonces, nosotros debemos de medirnos o decir si no cumplimos, ¿verdad?, con este punto, si estamos, tenemos esta debilidad, entonces no podemos optar, ¿verdad?, a ocupar el cargo de oficial de cumplimiento. Otro punto muy importante es tener antecedentes, ¿verdad?, judiciales por delitos dolosos.
ese punto, ¿verdad? Debemos de saber, porque si nosotros estamos o tenemos, ¿verdad? Este punto, no podemos optar al cargo de oficial de cumplimiento. Haber sido vinculado por autoridades competentes por presunta participación en actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Entonces, estos son los puntos principales que cada uno de nosotros debemos de conocer para poder aplicar, ¿verdad? Como oficial de cumplimiento. Y si cumplimos todos estos puntos, ¿verdad? Entonces podemos optar al cargo de oficial de cumplimiento. Entonces, ¿un contador público puede ejercer o puede ser oficial de cumplimiento? Efectivamente, sí puede. Entonces, es aquí donde yo les traigo a ustedes estas situaciones para que vayamos entrando en materia de lo que estamos abordando el día de hoy. Otras preguntas que me realizan, ok, yo cumplo, ¿verdad? Con cada una de estos requisitos que me nombra o que me dice la normativa en cuanto a ejercer el cargo de oficial de cumplimiento. Hay un sujeto obligado que solicita de mis servicios para que yo sea oficial de cumplimiento, pero ¿qué debo de hacer? ¿Cuáles son las funciones que tengo como oficial de cumplimiento? Entonces, en la misma normativa, el 017, me dice cuáles son las funciones que debe de tener el oficial de cumplimiento. Pero en mi experiencia, de manera personal, puedo traer algunas funciones. Esto, ¿verdad? Siempre apegado a la normativa, pero que en la vida real se realizan. ¿Cuáles son las principales funciones que un oficial de cumplimiento realiza en materia de prevención del lavado de activos, ¿verdad? Siempre siguiendo, como les digo, en cuanto a apegado a la ley, ¿verdad? Apegado a la normativa vigente y todos los comunicados, ¿verdad? O circulares que nos emite el ente regulador. En este caso, ¿verdad? En mi caso, mi experiencia en la industria de casino, el ente regulador, la unidad de análisis financiero, tiene, ¿verdad? Sus normativas aplicables para las actividades y profesiones no financieras designadas y aplica, ¿verdad? En este caso, la normativa 017 para lo que son los casinos y en cuanto a las funciones que tiene el oficial de cumplimiento para lo que es la prevención del lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo. Como punto uno tenemos acá, ¿verdad? Que el oficial de cumplimiento es el principal funcionario, ¿verdad? Encargado de la coordinación, administración y ejecución del sistema de prevención del lavado de activos del sujeto obligado. Es decir, el oficial de cumplimiento es el que se encarga de administrar, de coordinar, de preparar todo, ¿verdad? Lo relacionado para la prevención, la detección y el reporte, ¿verdad? De situaciones inusuales o de situaciones sospechosas, ¿verdad? Operaciones sospechosas que se presentan en una entidad, en una institución, o, ¿verdad? En cuanto a la operatividad de un sujeto obligado. Ese es el punto número uno, ¿verdad? Sobre las funciones que debe de cumplir el oficial de cumplimiento. Otro punto es, ¿verdad? Fungir como contraparte o enlace directo, ¿verdad? Es el enlace directo que tiene inmediato ante la UAF para remitir información y atender requerimientos de información en materia de prevención. Es decir, ese es el enlace, es el puente que está entre el ente regulador y el sujeto obligado para remitir información, atender requerimientos, ¿verdad? Que el ente regulador solicite información a sí mismo para dar cumplimiento, ¿verdad? A lo que es la obligación que tiene el sujeto obligado en cuanto a enviar reportes al ente regulador. Más adelante vamos a ver de qué reporte estamos hablando para que así, ¿verdad? Vayamos paso a paso, poco a poco comprendiendo, ¿verdad? La función que tiene el oficial de cumplimiento. Otro punto muy importante, ¿verdad? Y esto acá es no solamente de casinos, sino que a manera general, como el sujeto obligado tiene la obligación de elaborar, ¿verdad? Actualizar e implementar en conjunto con las áreas pertinentes del sujeto obligado el programa y planes de prevención, ¿verdad? Es decir, el oficial de cumplimiento es el encargado de elaborar
mantener actualizado, ¿verdad? Cuando existan cambios o existan actualizaciones de leyes o de normativas, él debe estar siempre presente o debe estar alerta, ¿verdad? De estos cambios para poder en conjunto, ¿verdad? Con áreas pertinentes, poder actualizar y preparar, ¿verdad? Todo lo que son estas recomendaciones en materia de prevención de lavado de activos, ¿verdad? Este es un punto muy importante en cuanto a las funciones que tiene el oficial de cumplimiento. Tenemos otro punto, ¿verdad? Muy importante, que es el de coordinar lo que es la elaboración, implementación y actualización del manual de prevención de lavado de activos. Este manual es el que conlleva todas las políticas, ¿verdad? Y cómo es que se va a elaborar la parte, ¿verdad?, de prevención en la organización o en este caso para el sujeto obligado. Aquí en este manual conlleva todo lo que es debida diligencia, la parte de cómo medir los riesgos, ¿verdad?, riesgos individuales, de materia de PLA. Todo eso lo debe de preparar el oficial de cumplimiento. También, ¿verdad?, la parte del POA y PAC, estamos hablando del plan operativo anual, ¿verdad? Eso lo debe de elaborar el oficial de cumplimiento, y el plan anual de capacitaciones, ¿verdad? Todo eso se tiene que remitir al ente regulador en tiempo y forma, ¿verdad? Estos son algunos de los puntos de las funciones que tiene el oficial de cumplimiento. Otro punto muy importante, ¿verdad?, que no se nos debe de escapar, es de informar semestralmente a la máxima autoridad del sujeto obligado los resultados que se han obtenido, ¿verdad?, en la implementación del programa de prevención del lavado de activos. ¿Qué es lo que se debe de informar o qué es lo que se debe preparar? ¿Qué es lo que contiene este informe semestral que debe de preparar, ¿verdad?, el oficial de cumplimiento en materia de prevención del lavado de activos? Como punto A, ¿verdad?, o inciso A, tenemos lo que son los objetivos del informe. Debemos de presentar, ¿verdad?, cada uno de los objetivos generales que contiene el informe, el resumen, ¿verdad?, de la gestión del programa y del plan operativo anual en prevención, es decir, cómo estuvo, ¿verdad?, en cuanto a la ejecución de nuestro plan operativo anual, el grado, ¿verdad?, de cumplimiento, en cuanto a fechas, ¿verdad?, si se cumplió acorde a lo establecido en el programa o en el plan. Todo eso debe de ir resumido en el informe semestral. Otro punto, ¿verdad?, son las estadísticas de los reportes enviados a la UAF, si se enviaron en tiempo y forma, ¿verdad?, estos reportes. Todo eso debe detallar el informe semestral que se envía, ¿verdad?, a la máxima autoridad en cuanto al desarrollo del programa de prevención del lavado. Las estadísticas, ¿verdad?, de requerimiento de información, esto es un punto muy clave, muy importante, que debe de realizar el oficial de cumplimiento. Punto también importante que no se nos debe escapar en el informe es lo que son las limitaciones, obstáculos y necesidades de recursos en su implementación. Es decir, si el sujeto obligado no nos está dando los recursos necesarios para nosotros poder desarrollar nuestro programa de prevención del lavado de activos, debemos de informarlo, ¿verdad? En este informe semestral debemos de informar ante el ente regulador esta situación, obviamente, ¿verdad?, con soportes donde se solicita al sujeto obligado, ¿verdad?, recursos necesarios para nosotros poder hacer nuestro trabajo de manera profesional como oficiales de cumplimiento, ¿verdad? El seguimiento al el plan operativo anual, al plan anual de capacitaciones, ese es trabajo meramente del oficial de cumplimiento. Otro punto muy importante es de dar seguimiento, ¿verdad?, a la implementación de las recomendaciones señaladas por los organismos, ¿verdad?, los órganos de supervisión, auditores internos y externos, ¿verdad?, y demás mecanismos de control interno. Es decir, darle seguimiento a las áreas de mejora, ¿verdad?, que tenemos o que se presentan en los informes de auditoría, y buscar la manera de cómo, ¿verdad?, activar procedimientos, ¿verdad?, en busca de solucionar o de mejorar estas debilidades. Ese es también trabajo del oficial de cumplimiento.
colaborar con el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? En la formulación e implementación de la política conozca a su empleado. En este caso, ¿verdad? Tenemos el perfil integral del empleado, que es un deber, ¿verdad? Parte de las funciones del oficial de cumplimiento, elaborar este perfil, ¿verdad? Para la identificación o el conocimiento de los colaboradores de la empresa, ¿verdad? Este es un perfil diseñado en pro, ¿verdad? Para prevenir el lavado de activos, ¿verdad? Para prevenir y para conocer, ¿verdad? A nuestros colaboradores. En este caso, ese es trabajo también del oficial de cumplimiento. Proponer y monitorear el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos para la debida diligencia basada en riesgo, ¿verdad? Igual manera, el oficial de cumplimiento debe de proponer, debe de vigilar, ¿verdad? El cumplimiento, que se cumpla, ¿verdad? La parte, ¿verdad? De políticas y procedimientos aplicados a la debida diligencia y conocimiento de nuestros clientes, ¿verdad? Todo lo que son las DDC, de conocimiento de clientes, conocimiento de directivos, conocimiento de colaboradores, conocimiento de proveedores de bienes y servicios, proveedores de fondos, etcétera. Entonces, todo esto es parte de las funciones que tiene el oficial de cumplimiento. Otro punto muy importante es de verificar la actualización periódica de la documentación y del PIC, ¿verdad? Según la importancia y el nivel de riesgo asociado al lavado de activos, ¿verdad? ¿Cuáles son los reportes, verdad? Hablando siempre en base a mi experiencia, en base a mi conocimiento en materia de prevención de lavado de activos, enfocado, ¿verdad? Al rubro, la industria del casino. Yo acá les traigo lo que son los reportes que aplican al sector de casino. Entonces, el oficial de cumplimiento debe de conocer, ¿verdad? Cuáles son cada uno de estos reportes, las fechas que se deben de enviar al ente regulador, ¿verdad? En este caso, la unidad de análisis financiero, mediante un sistema, ¿verdad? Llamado CIREL, el cual, ¿verdad? El oficial de cumplimiento tiene acceso, ¿verdad? Y aquí están cada uno de los reportes que se deben de enviar. Tenemos acá como el principal, el primero es el reporte de ganadores para los casinos, ¿verdad? Los ganadores por un monto igual o mayor a $1,000. Es decir, si un cliente de casino, ¿verdad? Obtuvo un premio, salió favorecido, ¿verdad? Por un premio con un monto igual o mayor a $1,000, nosotros debemos de realizar, ¿verdad? Este reporte de ganadores y enviarlo a la UAF, ¿verdad? La fecha tenemos de envío los primeros 10 días del mes siguiente, ¿verdad? Al que fue aplicado este premio, según resolución, ¿verdad? Aquí tenemos el artículo 14, literal A de la resolución UAF 021-2019. El primer reporte, ¿verdad? Que se debe de enviar, uno de varios que aquí vamos a ver en cuanto a la industria de casinos. Tenemos también el reporte de operaciones, en este caso, ¿verdad? Toda operación por un monto igual o mayor a $3,000 se deben de reportar al ente regulador. De igual manera, ¿verdad? Como el reporte de ganadores, tenemos los primeros 10 días del mes para realizar este reporte. La base legal aplicable tenemos, ¿verdad? Resolución UAF 021-2019 en su artículo 14, literal B. Ahí encontramos, ¿verdad? La obligación que tienen, en este caso los casinos, de realizar estos reportes. Tenemos también, ¿verdad? Lo que es el reporte mensual de operaciones. Este reporte se debe de enviar a la unidad de análisis financiero de igual manera los primeros 10 días del mes. En este caso, ¿qué es lo que conlleva, qué es lo que contiene este reporte mensual de operaciones? Tiene lo que son los registros diarios de la apertura y cierre de las máquinas tragamonedas. Las máquinas tragamonedas trabajan con contadores y es necesario, ¿verdad? Y es exigible, ¿verdad? Que todos estos contadores se lleve, ¿verdad? Registros de apertura y cierres diarios, ¿verdad? En cuanto a también a las mesas de juego, tenemos de llevar un registro de las recaudaciones brutas por ingreso, de los pagos y de los juegos que en general se practiquen en el establecimiento.
Otra cosa, ¿verdad?, que aplica aquí en cuanto a las máquinas tienen un sistema que le llaman sistema de relleno, ¿verdad?, que rellenan moneda. Entonces, todo eso se debe de controlar en cuanto a los registros de aperturas y cierre, ¿verdad? Este reporte lo debemos de enviar a la unidad de análisis financiero los primeros 10 días del mes, según resolución, ¿verdad? El artículo 31 del decreto 06-2015 reglamentó la ley 766, el artículo 14, literal 6 de la resolución UAP 021-2019. Y también tenemos acá, que no se nos debe de escapar, lo que es el reporte de ausencia de información de interés. Este reporte de ausencia de información de interés se realiza, ¿verdad?, en los primeros 10 días del mes, cuando alguno de los reportes anteriores no se haya generado. Es decir, cuando nosotros no hemos generado ningún tipo de incidencia o no hemos reportado ningún tipo de incidencia, no tuvimos ganadores, no tuvimos operaciones mayor al umbral de los $3,000, entonces nosotros debemos de enviar este reporte de ausencia de información en los primeros 10 días del mes según resolución 021, ¿verdad? El artículo 19 de la resolución UAP 021-2019. Es obligación, es función, ¿verdad?, del oficial de cumplimiento realizar estos reportes. Otra función del oficial de cumplimiento, sí. Tengo una interferencia. Ok. Tenemos, ¿verdad?, otra función que realiza el oficial de cumplimiento en cuanto a reporte de operación sospechosa. Este reporte, ¿verdad?, se debe de entregar cuando se detecte sin exceder los 30 días desde su detección. ¿Ya? Entonces, es obligación o es parte de las funciones del oficial de cumplimiento realizar este reporte de operación sospechosa. Tenemos resolución aplicable, la 021 del año 2019, y también, ¿verdad?, podemos consultar, ¿verdad?, los capítulos del 3 al 6 de la resolución UAP 020-2019. Otro punto, ¿verdad?, aplicable para los casinos. Licenciado, ya entiende. Sí, sí, licenciado, le escucho. Minutos tenemos para después entrar a las preguntas. Ok, ya vamos a avanzar. Tenemos reporte de detención y movilización de activos, ¿verdad? Es parte de lo que realiza el oficial de cumplimiento y requerimientos de la UAP también, ¿verdad? Cuando solicite la información UAP, es importante saber que el oficial de cumplimiento tiene estas funciones. Entonces, ¿verdad? Para darle continuidad, acá tenemos, ¿verdad?, cuáles son otros tipos de información, su base legal, ¿verdad?, la elaboración, fecha de entrega que debe de cumplir el oficial de cumplimiento en cuanto a la industria de casino, ¿verdad? Tenemos informe semestral, tenemos los estados financieros auditados, tenemos el informe de evaluación individual de riesgo, información de auditoría externa, actualización de información de registro, sustitución definitiva de oficial de cumplimiento. Son importantes, ¿verdad?, que debemos de manejar y entender en materia de prevención del lavado de activos. Experiencia como auditor externo, ¿verdad? Tenemos lo que es la parte, el marco conceptual. Entendemos y conocemos, ¿verdad?, que los sujetos obligados, en este caso, ¿verdad?, tienen la obligación de presentar ante el ente regulador una auditoría, una revisión profesional externa, ¿verdad?, independiente. En el caso de los regulados por CONAMI y SIGOIF, tienen, ¿verdad?, que presentar esta auditoría externa de manera anual o cada año, y los regulados por la UAP se deben de presentar las auditorías externas cada 2 años. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos nosotros, ¿verdad?, como contadores públicos profesionales, ¿verdad?, que tenemos experiencia en auditoría para poder ofrecer estos servicios. En cuanto a también, ¿verdad?, realizar esta auditoría implica riesgo que cada uno debe de conocer, y es por eso que necesitamos, tenemos, ¿verdad?, la necesidad de estar al día, de capacitarnos, de leer, ¿verdad?, en materia de prevención del lavado de activos como profesionales contadores que somos, ¿verdad? Bueno, ya para finalizar, aquí tenemos la base legal, ¿verdad? Lo que es la ley 977 en su artículo 15 nos habla, ¿verdad?, que se debe de aplicar una función de auditoría o evaluación independiente para examinar en sí, ¿verdad?, la efectividad
y la efectividad del programa y su implementación, ¿verdad? Ya sea por auditoría interna o por expertos externos independientes. Eso es, ¿verdad? Una oportunidad que tenemos nosotros como contadores públicos independientes de ofrecer estos servicios de auditorías externas. Tenemos acá normativas aplicables, ¿verdad? En materia para lo que son, ¿verdad? CIBOIF, UAF y CONAMI, ¿verdad? Estas son las normativas aplicables sobre o que nos hablan acerca de las auditorías externas, ¿verdad? Entonces, pues, en lo que son aplicables para casinos, ¿verdad? Tenemos la normativa 20 en su artículo 47 que nos habla, ¿verdad? Que debe el sujeto obligado aplicar, ¿verdad? O establecer una auditoría externa que nos den, ¿verdad? En este caso, los resultados de la auditoría externa serán consignados en un informe escrito que describirá detalladamente las medidas de control interno existentes. Y así, ¿verdad? Nosotros podemos ir aprendiendo poco a poco, estudiando, ¿verdad? Cada uno de estos puntos que son importantes y de mucha utilidad como profesionales de la contaduría pública y también, ¿verdad? Como contadores públicos autorizados, sujetos obligados, debemos de tener en conocimiento cada uno de estos temas importantes y de necesidad como profesionales. He llegado al final. Muchas gracias, licenciado Sócrates. Sí, bueno, buena, excelente exposición, licenciado Jack. ¿Hay alguna pregunta relacionada con este tema? Y dice la siguiente. El licenciado Edwin Salmerón pregunta, ¿cómo pueden llevar el control los casinos de los pequeños lavados hormiga y qué mecanismo implementan para evitar que introduzcan ese dinero en las máquinas? Ok. Sí, bueno, para contestar al licenciado Edwin sería, ¿verdad? Lo siguiente. Recordemos que en nuestro manual de prevención de lavado de activos aplicamos lo que son, ¿verdad? O dejamos sentado claro cuáles serían los procedimientos, ¿verdad? En cuanto a detección de estos pequeños lavadores, o en este caso transacciones que le llaman, ¿verdad? Pitufeo, que son pequeños, ¿verdad? Pequeños ingresos o pequeños inversiones que realizan en las máquinas algunos clientes y se establecen mecanismos de conocimiento. Recordemos que cada cliente, ¿verdad? Deberá llenar su PIC, ¿verdad? Que es el perfil integral del conocimiento del cliente y debemos de estar claros de que toda sala o todo casino ya conoce a sus clientes, conoce a los clientes que son recurrentes, conocen el nivel o estilo de juego de cada cliente y es algo, ¿verdad?, que se establece en las políticas, en el manual de prevención para así, ¿verdad?, dar mayor seguimiento o mayor enfoque para estos tipos de clientes. Recordemos que sujetos obligados son casinos, ya las salas de juego, ¿verdad?, pequeñas no son sujetos obligados y en este caso, ¿verdad?, los casinos sí tienen mayor control en cuanto a los clientes que juegan por debajo del umbral establecido, hablando de $1,000, y se aplican procedimientos y medidas para detectar a estos clientes y poder conocerlos efectivamente si tienen la capacidad de jugar, ¿verdad?, en el umbral establecido o no. Excelente, licenciado. Había un comentario del licenciado Francisco Zapata, pero se refería, parece, a la presentación anterior. ¿Puede explicar la presentación anterior al marco conceptual? Pero no sé a cuál de ellas se refiere. Ok. Solo la última pregunta, licenciado. ¿Cuándo, digamos, de acuerdo a su experiencia, cuándo es efectivo enviar un ROS? ¿O cómo es el proceso de enviar un ROS para finalizarlo? Ok. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Para enviar un reporte de operación sospechosa es necesario, ¿verdad?, aplicar todos los procedimientos establecidos, ¿verdad?, en el manual en cuanto al reporte de operación sospechosa. Es decir, debemos de acabar todas las medidas investigativas, ¿verdad?, de cómo es el proceso para nosotros como oficiales de cumplimiento o el oficial de cumplimiento enviar el reporte de operación sospechosa.
un punto muy importante es en cuanto a la negativa de dar información. Es algo que nos debe de generar alerta. Otro punto muy importante es el área, ¿verdad? Ubicación donde domiciliar del cliente, ¿verdad? Cuando un cliente viene de largo, entonces es algo que nos debe de llamar la atención. En este caso, zonas como Rivas, zonas fronterizas, es algo que nos debe de llamar mucha la atención y dar seguimiento a estas situaciones. Cuando un cliente presenta negativa a la hora que solicitamos información sobre su ingreso, sobre su capacidad económica, etcétera, es algo pues que debemos de investigar. Y en cuanto al reporte de operación sospechosa, ¿cuándo deberíamos, verdad? Según la pregunta del licenciado Sócrates, cuando nosotros agotemos todas las vías de investigación, de detección, debemos de, y que nos resulte, ¿verdad?, indicios sospechosos en cuanto al lavado de activos, debemos de presentar ante el ente regulador o unidad de análisis financiero nuestro reporte de operación sospechosa. Perfecto. Y el licenciado Edwin vuelve a preguntar y dice, ¿existen operaciones o conductas inusuales del cliente del sujeto obligado o del trabajador del sujeto obligado? ¿Nos podrían, por favor, dar un par de ejemplos de esas operaciones o conductas inusuales en estos casos? Sí, claro que sí, licenciado Edwin. Puedo compartirle unos ejemplos en cuanto al sujeto obligado, cuando éste se niega, ¿verdad?, a dar información personal o información financiera, puede ser una conducta inusual, ¿verdad? Hablando del sujeto obligado, en cuanto a cuando nos habla del trabajador, ¿verdad? Cuando este presenta, ¿verdad? Recordemos que en el trabajador existe un perfil integral de conocimiento del trabajador, ¿verdad? O el PIE, ¿verdad? El perfil integral del empleado, en cuanto a sus ingresos que éste percibe, ¿verdad? Entonces, hay parámetros que nosotros podemos identificar cuando un trabajador en el PIE, ¿verdad?, nos indica que no tiene otros ingresos más que el que tiene con el sujeto obligado, y tenemos que este trabajador presenta ingresos por 10,000 córdobas al mes, entonces podemos ir midiendo, ¿verdad? Si este trabajador el día de mañana se va a comprar un carro valorado en 50,000 dólares, entonces ya es un indicio de cómo, ¿verdad? Este trabajador, si nos informó en el PIE, ¿verdad?, que no tiene otros ingresos, nos informó que no tiene familiares en el extranjero, no recibe remesa, entonces, ¿cómo, verdad? Un trabajador que tiene un salario de 10,000 córdobas pudo comprarse un vehículo de 50,000 dólares. Entonces, son puntos, ¿verdad?, que debemos de estar como oficiales de cumplimiento al tanto, y en este caso debemos de aplicar la debida, ¿verdad?, el conocimiento, llamar a este colaborador y solicitarle, ¿verdad?, soporte de ingresos adicionales a los que tiene para que demuestre, ¿verdad?, cómo él adquirió este bien. Este es un ejemplo que puedo mencionarle en cuanto a lo que es la parte de los colaboradores en materia de prevención de lavado. Excelente. Dice, hay casinos que su oficial de cumplimiento, que no es de tiempo completo, se corre el riesgo de cumplir con el programa de cumplimiento. Sí, ya en ese caso, ¿verdad? Ya son, recordemos que la normativa UAF nos habla de que el sujeto obligado debe de contratar, ¿verdad?, de manera oficial como colaborador a el oficial de cumplimiento. No puede ser, ¿verdad? Un oficial de cumplimiento no puede ser contratado como servicios profesionales, debe ser contratado, ¿verdad?, de manera como colaborador con sus prestaciones laborales, etcétera, ¿verdad? Ya si no cumple esto, entonces está faltando a lo que nos dice la normativa en cuanto al oficial de cumplimiento. Excelente, Linda. Y la última es Luis Enrique Pastrán. ¿En qué se diferencia la auditoría que se hace a un sujeto obligado de uno no obligado? Ok, bueno, recordemos que los sujetos obligados, valga la redundancia, por obligación deben de presentar una auditoría al programa de prevención del lavado de activos. Esto es una auditoría especial que se le realizan a los sujetos obligados que
¿Qué es lo que se audita? ¿Qué es lo que se realiza? La ejecución y cumplimiento del programa de prevención del lavado de activos. A las personas o las empresas que no son sujetas obligados no tienen la necesidad, ¿verdad?, de realizar una auditoría o presentar una auditoría externa a un ente regulador. Si la empresa lo desea o si la empresa lo solicita, ¿verdad?, elaborar una auditoría en materia de cómo poder mitigar el riesgo de prevención de lavado de activos, entonces, o de lavado de activos, perdón, entonces, pues podría solicitar los servicios de un profesional para que le evalúe, ¿verdad? En este caso, pero estas auditorías a los programas de prevención de lavado de activos son obligatorias para los sujetos obligados que son regulados, ¿verdad? En este caso, por la Unidad de Análisis Financiero, llámese Conami o Ciboy. Excelente. Bueno, agradeciendo siempre su participación, muy interesante el tema. Tal vez se quedaron algunas preguntas ahí, pues por el tiempo no vamos a poderlas evacuar. De todos modos, agradeciéndole a la membresía que siempre está ávida de estos conocimientos. Muchas gracias, licenciado, y estaremos en contacto en las próximas presentaciones. Muchas gracias a todos, bendiciones.